¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tratar de entender mejor qué es lo que sucede en nuestro entorno. Hay un asunto que está por llegar a su punto culminante, faltan solamente 5 días para el 1 de septiembre. 1 de septiembre, cuando tomarán posesión todos los nuevos ministros, magistrados y jueces del renovado Poder Judicial de la Federación, algo que parecía muy lejano y algo a lo que le pusieron muchísimos obstáculos hasta el último momento. Pero también no hay que perder de vista que el 1 de septiembre, lunes 1 de septiembre, hay una reunión de Congreso General en la cual se recibe por escrito el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dos asuntos muy relevantes que podremos presenciar el próximo lunes. Pero uno de los grandes frutos de la reforma judicial es que al entrar en funciones el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial el próximo lunes 1 de septiembre, habrá un cuerpo colegiado en el Poder Judicial de la Federación, integrado por 5 magistrados, que se encargará de supervisar y sancionar tanto por la vía administrativa como por la vía penal, si así es necesario, las irregularidades o delitos que pudieran cometer ministros, magistrados y jueces. ¿Y por qué la idea de que ahora sí habrá quien revise el trabajo de ministros, magistrados y jueces? Bueno, porque existe, hasta el 31 de agosto existirá algo que se conoce como el Consejo de la Judicatura Federal, una institución que es presidida por la misma presidenta de la Suprema Corte y que en teoría es la responsable o fue la responsable de vigilar y de administrar la disciplina entre magistrados y jueces del Poder Judicial, porque de acuerdo como está establecido hasta el momento, los ministros no pueden ser reconvenidos nadie más que por el Pleno de la Suprema Corte. Es decir, entre ellos mismos se pueden regañar o se pueden castigar, lo que nunca ha sucedido, pero tampoco ha sido muy común y muy frecuente que los ministros de la Corte o el Consejo de la Judicatura en lo particular inicien una acción enérgica contra magistrados y jueces para sancionarlos por irregularidades. Todo esto podría cambiar a partir del lunes 1 de septiembre. ¿Por qué? Bueno, pues porque con la reforma al Poder Judicial de la Federación, promulgada el domingo 15 de septiembre del 2024, desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano colegiado que, según la Constitución Política de México, tendría a su cargo hasta el domingo 31 de agosto del 2025 la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, a partir del lunes 1 de septiembre del 2025, el Consejo de la Judicatura será sustituido por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que será responsable de vigilar y sancionar la conducta de ministros, magistrados y jueces. ¿Por qué? Pues porque cambió la ley, cambió la Constitución, se reformó el Poder Judicial y ahora sí se pretende que la administración de la justicia se cumpla como un imperativo estricto en favor de la mayoría del pueblo. El actual Consejo de la Judicatura Federal está integrado por 7 consejeros, entre ellos la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, quien preside el Consejo de la Judicatura, es decir, ella es juez y parte. 3 consejeros de la Judicatura fueron designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, es decir, 4 de 7 quedaron entre amigos y cuates de ahí mismo de la Suprema Corte, porque además de la presidenta Norma Piña, 3 de los consejeros fueron nombrados por el Pleno de la Suprema Corte, 4 de 7. 2 más fueron designados por el Senado de la República y 1 más por la Presidencia de la República. Y vemos en la diapositiva número 4 esta imagen que no se volverá a repetir. ¿Por qué? Porque estos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal van a estar en funciones hasta el domingo 31 de agosto del 2025 en ese carácter de Consejo de la Judicatura. Pero vemos ahí, por ejemplo, que Norma Lucía Piña
La ministra presidenta de la Corte es también la presidenta del Consejo de la Judicatura. Pero vemos los sonrientes rostros de los 3 magistrados. Bueno, en este momento todavía son consejeros del Consejo de la Judicatura: Eva Verónica de Gives, Bernardo Batis y Celia Maya. Ellos 3 se sometieron a la prueba del voto, lograron los votos suficientes los 3, y los 3 serán parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, en el cual se han puesto muchas esperanzas para que verdaderamente todos los abusos que vemos en los medios de comunicación, todos esos desfiguros que cometen algunos jueces o magistrados en favor de delincuentes, tanto de la delincuencia organizada como de cuello blanco, todo eso que hasta ahora seguramente de una u otra forma usted se ha enterado y le ha indignado, todo eso podría corregirse a partir del próximo lunes. Y es más, hay otro asunto que también hay que ponderar bien. Algunos de los que fueron electos magistrados o jueces todavía en este momento son cuestionados por algunos segmentos de la sociedad. Bueno, hay que estar muy al pendiente de esos personajes que algunas personas consideran impresentables o indignos de estar en el nuevo Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque si la conducta de esos funcionarios, magistrados, jueces o ministros no corresponde con el alto nivel que se espera de ellos como servidores del pueblo, se les puede denunciar ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y habríamos de esperar que el tribunal actúe y sancione y destituya incluso a los que tenga que destituir. En el caso del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, ya no será encabezado por el ministro presidente de la Suprema Corte. Ahora sus 5 integrantes fueron electos en los comicios del domingo 1 de junio, lo que les dará una amplia independencia. Formarán parte de este nuevo tribunal 3 integrantes del actual consejo que ya les mostramos en la diapositiva anterior, en la 4, Verónica de Gives, Bernardo Batis y Celia Maya. Esos 3 van a formar parte del nuevo consejo, del nuevo consejo de la Judicatura, del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del pleno del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Ellos 3 estarán en ese nuevo tribunal y también complementará el pleno del tribunal Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tobar. Vemos en la diapositiva número 6 los nombres de estos 5 personajes, en los cuales no es una exageración, en ellos está depositada gran parte de la esperanza y de la expectativa que tiene un amplio segmento del pueblo de que ahora sí los ministros, magistrados y jueces caminen derechito, y que si no lo hacen, este Tribunal de Disciplina Judicial tendría que sancionarlos, porque además tiene la autoridad para hacerlo. Es parte de la reforma, de lo más importante de la reforma que vamos a vivir ya en la práctica a partir del lunes. Y en la diapositiva número 7 vemos los rostros de los 2 magistrados totalmente nuevos en el Tribunal de Disciplina Judicial. Son Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tobar, quienes se suman al pleno del Tribunal de Disciplina Judicial en un clima de muchas expectativas, con la esperanza de que hagan un buen trabajo. En la diapositiva 8 vemos por qué consideramos a estos magistrados guardianes de la ley. En el párrafo 9 del artículo 97 constitucional hay una síntesis muy apretada que define al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y las funciones tan importantes que cumplirá. Yo diría que en este párrafo se compendia lo esencial de lo que la sociedad espera de este tribunal, porque dice lo siguiente: cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal, cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley. Es decir, es muy concreta la función de este nuevo tribunal y esperaríamos que la cumpliera. En la diapositiva número 9 vemos
¿Cómo funcionará el Tribunal de Disciplina Judicial? Es muy importante que usted lo sepa porque un tribunal de esta naturaleza justamente se ha creado para que ahí la gente que tenga alguna queja acude y denuncie. Bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en pleno y en comisiones. Usted sabe que el pleno está integrado por 5 magistrados y cada una de las comisiones, que habrá 2 comisiones, cada una estará integrada por 3 de esos 5 magistrados de manera indistinta. El pleno será la autoridad sustanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia. Fíjese usted, esto es importantísimo. Dice, el tribunal podrá ordenar oficiosamente, es decir, sin que haya denuncia de por medio. Si el tribunal observa, sabe o se entera de alguna irregularidad o presunta irregularidad, el tribunal no necesita que haya una denuncia, puede ordenar de inmediato que se inicie una investigación. Y por supuesto, también por denuncia puede iniciar investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Mire, insisto mucho en este asunto del tribunal y de la justicia al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo, por una razón. Porque cuando existe una instancia como el Tribunal de Disciplina Judicial, que la misma Constitución dice que cualquier ciudadano, sin tener ningún cargo ni ninguna relevancia dentro de alguna institución, puede presentar una queja, eso significa que los ciudadanos tenemos que hacer uso de esa herramienta jurídica que va a estar a nuestra disposición, porque esos 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se van a convertir como los vigilantes de que se cumpla la ley en favor del pueblo. Vemos en la diapositiva número 10 otro de los aspectos de cómo va a funcionar este tribunal. El tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por 3 de sus integrantes. Es decir, las 2 comisiones que tendrá el tribunal estarán integradas por 3 de sus integrantes, supongo que de manera balanceada e indistinta, que fungirán como autoridad sustanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el Pleno del mismo Tribunal de Disciplina Judicial, que resolverá por mayoría de 4 votos en los términos que señale la ley. Las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procederá juicio ni recurso alguno en contra de estas resoluciones. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que significa esto que acabamos de leer? Que las 2 comisiones del tribunal investigarán, documentarán casos y dictaminarán y dictarán sentencias. Si las personas que en su momento sean, digamos, receptoras de esas sentencias, no se consideran bien tratadas o no consideran que haya sido justa la resolución de estas 2 comisiones del tribunal, podrán apelar al pleno del tribunal para que en su conjunto los 5 magistrados analicen los casos y resuelvan lo que corresponda. Y en la diapositiva número 11 vemos otra variable sobre el funcionamiento del tribunal. Las investigaciones que realice el Tribunal de Disciplina Judicial se conducirán a través de una unidad responsable de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determine la ley. Es decir, es un tribunal que va a investigar, que podrá investigar, que no se van a quedar los magistrados sentaditos en sus poltronas en tanto el mundo corre y transcurre, no. Este tribunal tiene la obligación de investigar. Seguramente tendrán personas que les auxilien, pero la obligación fundamental del tribunal será investigar aquellas denuncias, sin importar de quién sean y de parte de quién sean,
con la misma relevancia se trate de un ciudadano que no tiene mayor conocimiento jurídico o incluso de un jurista que cuestiona la decisión de algún juez, ministro o magistrado. Todas las quejas tendrán que ser atendidas con la misma diligencia. El tribunal podrá dar vista, y esto es muy importante, el tribunal podrá dar vista, es decir, notificar al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados. Mire, esto lo vamos a ver enseguida, pero para que no se quede así en el limbo. El tribunal podrá solicitar juicio político contra ministros o contra magistrados electorales si considera que existen razones para que se les quite la inmunidad constitucional y se les ponga a disposición de un juez. Las sanciones que emita el tribunal podrán incluir la amonestación, la suspensión, la sanción económica, la destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados electorales que solo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución. Título cuarto. Vamos por partes. Magistrados de circuito y jueces de distrito pueden ser inhabilitados y destituidos de inmediato si así lo considera el Tribunal de Disciplina Judicial, pero en el caso de ministras y ministros y de magistrados electorales, tiene que cumplirse dos trámites. Uno, solicitar juicio político contra esos servidores públicos para destituirlos o solicitar a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia de la acción penal para quitarles el fuero y ponerlos a disposición de un juez. En la diapositiva 14 vemos cuáles son los pasos que se deben de cumplir para llevar a cabo un juicio político. El artículo 110 constitucional, que está incluido en el título cuarto de la Constitución, señala que podrán ser sujetos de juicio político las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral, que podrán ser sancionados con su destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. En la diapositiva 15 vemos los siguientes pasos. Para la aplicación de las sanciones derivadas del juicio político, la Cámara de Diputados, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes, presentará la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y de haber ofrecido audiencia al presunto culpable o al inculpado. Es decir, el procedimiento para el juicio político se inicia en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes, decide si hay elementos para proceder en este juicio político. Lo pone a consideración de la Cámara de Senadores. Conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicaría la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de sus miembros presentes en la sesión respectiva, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. Es decir, cuando las dos cámaras consideran que sí procede el juicio político, que sí procede la destitución de un ministro o de un magistrado y que por lo tanto pierden el fuero, contra eso no procede ningún recurso de carácter legal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 111 qué es lo que se requiere para declarar la procedencia de la acción penal contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados del Tribunal Electoral por la presunta comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. La Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si existen elementos para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional a la persona inculpada y ponerla a disposición de un juez.
Si la resolución de la Cámara de Diputados fuese negativa, es decir, que la Cámara de Diputados resolviera que no hay elementos para proceder, por ejemplo, mire, es otro caso diferente, pero se aplica el mismo procedimiento. La Cámara de Diputados está estudiando a través de la Comisión Jurisdiccional, está analizando si se le quita el fuero o no a Alito Moreno, el dirigente del PRI. Bueno, la Cámara tendrá que resolver por mayoría si hay elementos para quitarle el fuero a Alito Moreno y ponerlo a disposición de un juez. Eso es lo que se considera la declaración de procedencia de la acción penal. Si no hay elementos, si la Cámara de Diputados considera que no hay elementos, se suspendería todo procedimiento ulterior, pero el hecho de que la Cámara no le quite el fuero no significa que la Cámara esté juzgando que esa persona no cometió el delito. El proceso, si está abierto, continuará, y cuando el ministro o el magistrado pierda el fuero, entonces se le puede iniciar el juicio correspondiente y, si así procede, meterlo a la cárcel. Si la Cámara de Diputados considerase que hubiese elementos para declarar la procedencia de la acción penal, el sujeto quedaría a disposición de las autoridades competentes para que actuaran conforme a la ley. Le estoy compartiendo esta información porque esta es una facultad importantísima del Tribunal de Disciplina Judicial. O sea, promover juicios políticos y promover la declaración de procedencia de la acción penal son herramientas que el Consejo de la Judicatura jamás utilizó contra algún magistrado, juez y mucho menos contra un ministro. Pero ahora, si el Tribunal de Disciplina Judicial lo decide, se anima, se atreve y documenta bien el caso, podría llevar incluso a la destitución de un ministro o magistrado, ponerlo a consideración de un juez para que se le someta a proceso si ese fuese el caso. Hasta todas esas facultades las tiene este Tribunal de Disciplina Judicial y ojalá que las use. El efecto de la declaración de procedencia de la acción penal contra el inculpado es que tendría que ser separado de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si este proceso penal culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función como ministro o magistrado. Si la sentencia fuese condenatoria y se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concedería al reo la gracia del indulto. Es decir, en el caso de ministros y magistrados, no está considerada la posibilidad de que se les conceda el indulto. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, ministro, magistrado o juez, ahí no se necesita solicitar a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia para despojar del fuero a la persona inculpada. Simplemente se inicia el juicio y se le somete a juicio y el juez declarará si es culpable o inocente. Pero insistimos, estas resoluciones de las cámaras, la Cámara de Diputados en cuanto a la declaración de procedencia de la acción penal y la Cámara de Diputados y Senadores en cuanto a la declaración de que procede el juicio político y la destitución del servidor que esté sometido a ese proceso, no pueden ser combatidos de ninguna manera. Contra estas declaraciones de las cámaras no hay recurso jurídico para revertirlas o para evitarlas. Vamos a la diapositiva 19, porque es importante que usted sepa y tenga más o menos una idea de cuáles son las tareas más importantes del Tribunal de Disciplina Judicial. En una de esas se anima usted y hasta presenta una denuncia para que le corten el cuello a un juez corrupto, o un magistrado, no sabemos, o un ministro. Bueno, entre las atribuciones y tareas más importantes del Tribunal de Disciplina Judicial están los siguientes: substanciar y resolver el recurso de revisión y los demás recursos que procedan con respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa que son competencia de las dos comisiones, la evaluación del desempeño de la función judicial y los conflictos laborales. Es decir, aunque las resoluciones del Tribunal de Disciplina son inatacables, cuando le llega un caso resuelto por alguna de las dos comisiones, la Sala Superior del Tribunal de Disciplina puede decidir dejar sin efecto esa resolución de alguna de las comisiones si considera que no fue justa o correcta. También
Una de las tareas importantes del tribunal, del pleno del tribunal, es ejercer la facultad de atracción de procedimientos administrativos relacionados con faltas graves o hechos u omisiones que las leyes señalen como delitos tramitados en los tribunales de disciplina de los poderes judiciales de las entidades federativas. Usted sabe que en todos los estados va a haber también tribunales de disciplina. Bueno, si esos tribunales de disciplina actúan de manera incorrecta o abusiva, el Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación puede revisar esos casos y echar para atrás los abusos que cometan los tribunales de disciplina de los poderes judiciales de las entidades federativas. También, como ya le decíamos a usted, el tribunal puede dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de algún delito cometido por algún servidor público del Poder Judicial. También puede solicitar a la Cámara de Diputados el inicio del juicio político, resolver sobre los cambios de adscripción de las personas juzgadoras fuera del circuito judicial para el que fueron electas, es decir, tiene la facultad del Tribunal de Disciplina de cambiar, digamos, de adscripción a algunas de las personas juzgadoras cuando existan causas excepcionales para hacerlo. Y también puede dictar a través de sus comisiones las medidas de suspensión temporal de las personas juzgadoras que resulten pertinentes. Es decir, puede tomar decisiones muy importantes sobre magistrados y jueces, y eso es bueno si los jueces y magistrados están actuando de manera indebida. También, otra atribución importante del Tribunal de Disciplina Judicial es que la suspensión de magistrados de circuito y jueces de distrito involucrados en la comisión de un delito procederá siempre que lo estime necesario el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. En todos los casos, las resoluciones del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial se tomarán por mayoría de 4 votos de 5, por lo que si no se alcanza tal votación, deberá desestimarse las sanciones impuestas en primera instancia. Y todas esas atribuciones tiene el Tribunal de Disciplina Judicial. Y nada más para cerrar, ¿cómo sancionaría el Tribunal de Disciplina Judicial las faltas administrativas no graves? Hay faltas administrativas no graves que se sancionarían con amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución del empleo, cargo o comisión, e incluso inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Y finalmente, ¿cómo se sancionarían en el Tribunal de Disciplina Judicial las faltas administrativas graves? Bueno, con la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del empleo, cargo o comisión, la sanción económica. En las faltas administrativas graves hay sanciones económicas. Y por supuesto, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Es muy importante todo esto, es importante que usted lo sepa, es importante que tome en consideración que cualquier ciudadano, sin importar su origen, preparación, nada que tenga que ver con su ubicación social, cualquier ciudadano de cualquier naturaleza puede acudir ante el Tribunal de Disciplina Judicial y decirle: señores, me vengo a quejar porque se cometió un abuso en mi contra, o se cometió un abuso en contra de mi familia o en contra de mi comunidad, y quiero que investiguen porque sospecho que ese juez, magistrado o ministro es corrupto. Eso lo podrá hacer cualquier persona, sin necesidad incluso de un intermediario o de un abogado. Por eso es importante que sepamos la trascendencia que tiene la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial, que empezará a funcionar el 1 de septiembre. Gracias, buenas noches. Esto es todo por lo pronto. Mañana por aquí nos encontramos. Descansen ustedes.